Entonces, vamos a resolver la consulta 11, que nos pide apellidos, nombres, edad y edad de los usuarios. ¿Bien? Y vamos a ir haciéndola por partes hasta llegar a la solución para que se vea, o sea, cómo es esta, ¿no? Listado con apellidos, nombres, bien. Bueno, sacar apellidos, nombres e email del usuario, eso es fácil. Sería un select. Yo voy a poner primero Por las dudas solo se está viendo el PDF. Bueno, gracias. Miren un cachito. Ahí vamos. Yo voy a poner acá, bueno, datos personales y de acá es apellidos, nombres, email y la edad, ¿bien? Pero yo, mientras elaboramos la consulta, voy a poner nacimiento, como para que sepamos, ¿no? que la edad esté bien calculada. Primero, hay edades que no se van a poder calcular porque tenemos null, eso no hay problema, en edad seguirá quedando null, ¿bien? Pero hay una cosa a tener en cuenta que es la siguiente. Si yo ahora, para calcular la edad, hago primero, ¿con qué referencia calculo la edad de la persona? Esto es un poco obvio, pero por las dudas. El año de nacimiento. ¿Y qué más? Y la de hoy. Bien, entonces si yo hago el year como de la fecha actual menos el year de nacimiento, como el alias de edad, ¿bien? Y ejecuto esto, veamos, esta persona nació el 10 del 6 del 79, no, al revés, nació el 6 del 10 del 79, no tiene todavía 42 años, tiene 41, ¿bien? Esta persona el 3 del 12 del 88, o sea que tiene 32, no tiene todavía 33. O sea que este cálculo tiene un margen de error bastante... o sea, es posible que en la mayoría de los casos me dé una edad que no es la correcta, ¿bien? Entonces, esto no sería una forma correcta de calcular la edad. Sí de tener un aproximado de cuál sería la edad, pero no la edad exacta. Y entonces había visto a alguien ahí que había puesto, Andrés, había puesto el date diff de días, creo que es de D, entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Bien, fíjense, yo voy a poner esto sin el alias, porque no es la edad obviamente todavía. Esto es cuántos días pasaron desde que nació hasta hoy, ¿no? Es la edad en días, por así decirlo. Bueno, esto entonces lo tendría que dividir por cuánto para calcular la edad en años. ¿Cuántos? 165 sería. Bien, si yo lo divido por 365, ¿cuál sería el margen de error? El año bisiesto. Exacto, los años bisiesto. Entonces, una opción sería dividirlo por ¿cada cuánto hay un año bisiesto? Cada 4 era. Cada 4 años, salvo algunas excepciones, si no me equivoco, entonces podría hacerlo así, como para promediar. Cada año tiene 365 y un cuarto de día. Bien, si lo divido así me va a dar con, ¿cómo se llama? Con expresión decimal. Y entonces esto lo puedo transformar a entero con un cast. O sea, esto le pongo un cast de lo que me da como resultado como entero, y ahora sí podría decir que es la edad. Entonces, a ver, vamos a hacer una que nos dé, o vamos a hacer así, como hicimos antes, el year de actual menos el year de getDate. No, ya lo hice eso. De nacimiento, como edad 1,
y este como edad 2. Y ahí podemos ver que está, por lo menos se nota un cambio, ¿no? En algunos casos es la misma edad y en otros es un año menos que el ejemplo que habíamos dicho que tenía un margen de error. Esto igual también tiene un margen de error, ¿eh? Con el tiempo, ese cálculo que estamos haciendo acá, o esta simplificación de año bisiesto, nos terminaría costando un año de diferencia por ahí. Pero, bueno, no sabría hacer el cálculo matemático cada cuánto tiempo pasaría eso, pero no, imposible de que me da la sensación de que surja el error mientras sigamos con vida. Entonces, que se lo reclamen a nuestros herederos de última. ¿Sí? Esta podría ser. Y si no, la más correcta, ¿cómo sería? ¿Qué habría que hacer para no suponer nada y hacer exactamente la edad cuando corresponde? ¿Qué les parece? ¿De qué depende la edad en realidad? Más allá de la operación matemática. O sea, a lo que voy es, el year de getDate menos el year de nacimiento no estaba mal, salvo por qué cosa. ¿Le calculás el día y el mes también? Si tengo en cuenta, exacto, el día y el mes de nacimiento, ¿no? No siempre es la resta directa. Bien, entonces, ¿cómo hago una decisión simple acá adentro? ¿Con el if solo puede ser? No. Con el if se puede hacer una decisión simple, pero dentro de como sería como un script, yo puedo hacer un if antes de hacer el select Ahí nos copa dijo el case. preguntarme. Exacto, yo necesito hacer un if adentro de la consulta de selección y ahí se llama case. Sí, case. Entonces, case. Y después vamos poniendo con when las condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aplicar la resta entre o sea, lo que tenemos acá, pero un año menos? ¿Cuándo tendremos que hacer esto? Cuando sobrepasa el año el mes del cumpleaños, o sea, el mes de nacimiento y el día. No, le tengo que restar 1 cuando todavía no cumplió. Cuando todavía no cumplió años, por así decirlo. Y eso se da cuando, igual ahora que estoy pensando, es un lío lo que escribí acá, pero bueno, cuando el mes de nacimiento es menor al mes actual, o el mes de nacimiento es igual al mes actual. Vamos a ponerle un paréntesis acá porque es una doble condición. Y el día de nacimiento es menor al día actual. Te falta un corchete, me parece. Me falta Un paréntesis, discúlpame, en la segunda condición. En la segunda condición. A ver, acá tenemos una condición. Vamos a poner la primera también. Y en la segunda tenemos un paréntesis que abre. Se pregunta si el mes es igual. Acá cierra el coso. Y el día es igual. Y acá cierra esto y esto. No, acá me falta el then, que sería, si ocurre todo eso, entonces aplica esto. Y si no, aplica esto. End as edad. A ver si quedó bien. Quedó confuso, pero ahora
esto que antes nos daba 42, nos tiene que dar 41 y 32, ¿no? Como vemos acá. A ver si funciona. No, no está bien. Porque este me dio 42 y todavía no cumplió, ¿no? A ver, si el mes de nacimiento, siempre me meto en la misma, siempre que tengo que calcular la edad me equivoco. Si el mes de nacimiento es menor a el mes actual. No, mayor, ¿no? Tiene que ser mayor para que no haya cumplido años. Claro, lo hice todo al revés. Es esto así y esto con -1. Lo hice al revés. Ahí está, 41 y 32. Los recontra perdí, ¿no? Disculpen. No es tan difícil el when, el case when. Después vamos a ver un caso un poco más sencillo. Pero sirve para hacer una pregunta, ¿no? Es una mezcla entre decisión simple y decisión múltiple, porque yo puedo poner ahí lo que quiera. Como pueden ver, puse varias proposiciones lógicas adentro del case. No es necesariamente una decisión múltiple, pero también puede funcionar como decisión múltiple. Había visto a alguien más que puso un case acá. Pero en otro caso. Jonathan, pero en la consulta 14. Ahora la vemos si querés. Pero bueno, ¿se entiende la razón de por qué puse un case acá y para qué sirve? Más allá de que justo el de la fecha y el cálculo de la edad tiene, bueno, esta cosa, ¿no? De que hay que preguntar varias para saber si ya cumplió o si todavía no cumplió. Pero en general, ¿les quedó claro cuándo iría un case y para qué funciona? Sí. Bien, bueno. Entonces, acá tenemos la edad calculada. Esta sería entonces la 11. Y la que había planteado Andrés es más simple, tiene un margen de error, pero es inimputable, porque no se va a dar prácticamente. Así que está bien. No sé cuántos años tendría que tener para que termine perdiendo un año en el camino. En esta no fallaría, porque hace cada una de las preguntas. Bien, y la 14, a ver, ¿cuál es la 14? La tengo por acá, me parece. No era esta. Discúlpame, yo llegué un poco tarde, Ángel. A mí, yo tuve, no sé cómo cambiar cuando tienen un null, por ejemplo, la de 16. La 16 dice, vamos a hacer la 15 y la 16. ¿Sí? Que de hecho estaba pensado para verlo en clase, pero se nos ocurrió que mejor traten de hacerlas ustedes y después lo veíamos en la siguiente clase. Entonces, la 15 y la 16. Esta es la 15, esta es la 16. Bueno, la 15 dice, bueno, de los datos personales o usuarios, a partir de ahora siempre digamos usuarios, no necesariamente es la tabla usuarios, ¿sí? Apellido y nombre, así que esto, apellidos y nombres, email y celular nos pide, ¿no? From datos personales. Pero fíjense, ahora cuando corra esto, hay gente que no tiene celular y aparece null. Y acá lo que nos pide es que aparezca el texto sin celular, ¿bien? Cuando ocurra esto de que no tiene, ¿bien? Bueno. ¿Qué se les ocurre para resolver esto? Bueno, Jonathan ahí es donde usó un when y está muy bien. Fíjense, él lo que hizo fue un case y puso when celular is null, then nos pide sin celular. Fíjense, entonces lo que hace el case este es preguntarse si la columna celular tiene nulo, entonces muestro esto como valor. ¿Bien? Y después, si no, sería la otra opción, ¿qué tendría que mostrar? Lo que ya tiene. Celular. El dato, celular. Y después, cierro el end,
perdón, cierro el case. Esto, si lo tabulamos un poco, quedaría una cosa así, para que se lea un poquito mejor. Y le pongo un alias que lo puedo llamar celular, porque básicamente es lo que está representando. Pero de vuelta, si el de la edad era más complicado, pero para algo tan sencillo como transformar a los que no tienen celular en ese texto, es un poco complejo, ¿no? Entonces, es tan común que alguien, o que querramos ante una columna que tiene null, que tenga otra cosa, que hay una función para eso, ¿sí? Entonces, la función sería, digo lo mismo, acá donde yo quiero que aparezca el celular, y si no lo tiene la palabra, la frase sin celular, lo que hago es usar una función que se llama isNull, que ahí veo que Agustino estaba poniendo, y isNull, a ver si me pone acá lo que recibe. No, qué lástima. Ahí está. Fíjense, isNull tiene dos parámetros. Una expresión, o sea, un dato que puede o no ser nulo, y un valor de reemplazo. ¿Bien? Entonces, lo que hace esta función es recibir esos dos parámetros, y si la expresión no tiene null, pone el valor de la expresión, y si tiene null, lo que hace es devolver o poner el valor de reemplazo. Entonces lo que queremos es, la expresión es lo que tiene la columna celular, y lo que queremos hacer es, si justo esa columna tiene null, ese dato tiene null, lo reemplazaríamos por sin celular. Esto obviamente también va a generar una columna sin nombre, entonces le ponemos un alias como celular, ¿sí? Y nos faltaría acá el from, datos personales, para que funcione. Esta sería la opción, ¿sí? Cómo resolver. Ahí está. De hecho, son varios que no tienen celular. Bien. Y obviamente estos isNull se pueden como ir apilando si uno quisiera. Bien. Como podría ser la 16. Que fíjense que la 16 nos pide más o menos lo mismo, así que yo voy a copiar y pegar toda la consulta, salvo por la parte de lo que nos pide del contacto, y fíjense, leamos lo que dice. Nos pide apellido, nombre, email y celular. Si no tiene celular, el teléfono. Y si no tiene teléfono, incontactable, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo les parece que podría ser esto? Bien. Podemos usar esta lógica del isNull. Básicamente, podemos anidar varios isNull. Podría poner isNull de celular, que es nuestro primer como dato que querríamos mostrar. Si no tiene celular, yo podría decir, bueno, pongo el teléfono. Pero ¿qué pasa? El teléfono también puede ser que no lo tenga. Y si no tiene teléfono, queremos que aparezca incontactable, o el domicilio, digamos. Que aparezca el domicilio, si no tiene. Pero no puedo poner 3 parámetros, porque el isNull recibe 2. Entonces, ¿qué les parece? ¿No es mejor poner el case? Que puedes poner varias. El case también sería bastante... A ver, podría case celular. isNull. Sí, podría ser un case. Vamos a hacerlo con un case, con isNulls anidados, y después con otra cosa. Entonces, primero el case. Sería así. Case when celular isNull. No. No es tan fácil. Déjenme pensar un cachito. Si el celular... vamos a hacerlo al revés. Si el celular no es nulo, entonces celular. Si no ocurre eso, no sé por qué puse una coma. Si el teléfono no es nulo, entonces el teléfono. Y si no, incontactable, decía, ¿no? Incontactable. Incontactable. Ahí está. As contacto. Vamos a ponerle.
Bueno, esto lo resolvería. Fíjense, tiene bastante lógica. Yo iba a hacer al revés. Iba a preguntar si el celular es nulo y teléfono es nulo, entonces incontactable. Y después por el otro. Pero me parece que así se entiende mejor incluso. Si no tiene celular, si celular no es nulo, quiere decir, si hay un celular, guarda eso. Si el teléfono no es nulo, entonces el teléfono. Y si no, incontactable. A ver si funciona. Entonces, yo no me acuerdo qué es lo que daría, pero creo que tiene pinta de funcionar. Había 2 incontactables. No, habría varios incontactables. Bueno, ahora lo probamos con la otra opción, que es con los isNulls, ¿sí? Con la sucesión de isNulls. Así que sería esto, pero sin el case. El as contacto lo voy a dejar. Y lo que nos preguntaríamos es isNull de celular, y si no es celular, isNull con el campo teléfono, y si no es teléfono, incontactable. Incontactable. Y el alias de la columna es contacto. Y este no está tan mal, este es bastante entendible. Entonces, si lo ejecuto así, me da lo mismo que el anterior. Me da lo mismo que el anterior. Bien. Y a ver qué dicen por ahí en el chat. Bien. ¿Eso qué es? Perdón, llegué tarde a Internet Shock. ¿Qué significa que está bien, que está mal? Bueno. Ah, pulgar para arriba, ok. Ok, gracias. Bueno. Y hay una que es la que yo le recomiendo, que fíjense. Hay una función que se llama calls. ¿Sí? Que en inglés sería como coalición o algo así. Pero bueno, le pusieron ese nombre, no importa. Y acá es tan sencillo como poner en orden cuáles son las columnas que uno quiere que vayan apareciendo por prioridad. Y si todas tienen null, yo puedo incluso poner un valor como de fusible, ¿no? Entonces, esto sería la forma más fácil para resolver esa que nos piden. Ahí pueden ver que da el mismo resultado. Imagínense que yo, además de agregar ahora el celular y el teléfono, tengo que agregar el domicilio. Bueno, acá lo único que hago es domicilio y ahí está. Entonces, ven que contacto, ¿ven? Hay uno solo que no tiene ni celular, ni teléfono, ni domicilio. Por eso queda incontactable, ¿sí? Pero en los que no tenían ni celular ni teléfono, ahora figura el domicilio como contacto. En el de arriba no sería tan difícil, pero lo que tendría que hacer es sacar este de acá, poner un isNull más, poner domicilio y recién ahí incontactable. Y con eso quedaría. No es tan difícil, pero bueno, tengo que anidar un nuevo isNull. Y en este, bueno, lo mismo. Tengo que agregar un case. O en domicilio isNotNull, then domicilio. Si no, incontactable. ¿Sí? Y les cambio acá un poquito el enunciado para que coincida. Ya les queda un ejercicio más complejo. Fíjense que de las 3 opciones me parece que la de calls es la que mejor resuelve la situación, ¿no? Ahí sería el enunciado final. Bueno, ¿dudas con esto? Estos son 3 opciones. Vamos a hacer opción A. Opción A con case. Opción B es con isNull, que es muy útil cuando es un solo campo, por ahí el que puede o no tener null. Y cuando son varios,
creo que la mejor opción es la función calls, ¿sí? Que de vuelta, lo que va haciendo es como chequeando cada una de las columnas contra null, ¿no? Entonces, si celular tiene null, pasa a la siguiente. Si teléfono tiene null, pasa a la siguiente. Si domicilio tiene null, pasa a la siguiente. Y como esta última expresión no es null, se queda con eso. Pero si, por ejemplo, celular no tiene null, ya directamente pone el celular y todo lo demás ya no se sigue como evaluando, ¿bien? Sí, esto después lo subo al repositorio, por eso lo fui comentando, porque les queda como un apuntecito también. Como ante tal situación pueden utilizar diferentes opciones. Y voy a dejar, esta es la opción alternativa when, y había una que también la voy a dejar porque básicamente la edad la calculaba, que era el cast de lo que me devuelve el year de getDate, o sea, actual, el año actual, contra el year de nacimiento. Esto lo dejo por las dudas. Esto a entero, y para que no haya margen de error, lo que me devolvía esta resta lo dividíamos por 365.25. Y esto también calculaba la edad correctamente. No, acá me equivoqué. Hice mal. A ver. El year de getDate. Vamos a hacerlo por partes. El year de getDate. No, porque era con un dateDiff, ahora que lo estoy pensando. Era un dateDiff en días entre el nacimiento y la fecha actual. Ahora sí tiene sentido esto, dividirlo por 365,25. Y como esto no quiero que me quede la expresión decimal, porque no tiene sentido en una edad, ahí viene el cast de esto como entero. Y a esto lo llamamos edad. Esta opción también funciona. De hecho, el primero de los resultados ya nos daba un valor que no tenía 42 sino 41, así que este está bien. Y esta sería la alternativa Dorn. ¿Sí? Ahí estamos con todas las diferentes alternativas para estos ejercicios. Bien. ¿Preguntas acá por ahora? Son consultas el 18, a ver Agustina, el 18, bueno, el 18 es, ¿con qué les parece que iría esto? Y con un Bueno, case y con between, usando between. claro, con case y between, ahí lo copio y lo pego. Esta es la 18 entonces. Entonces, Ángel, disculpa, te interrumpo un segundo. sí. Te quería consultar si las funciones que estábamos viendo recién son propias del lenguaje de SQL o las utiliza SQL Server, ¿no? O sea, si No están en otro todas. lenguaje. No me sé de memoria cuál sí, cuál no, pero por ejemplo, ¿cuál era la que no estaba en Postgres? Me parece que dateDiff era la que el otro día quise usar en Postgres y mandaba. Pero no estoy seguro. Pero no todas van a estar en todo. ¿Eh? Después, Brian, ¿te fijas si calls? Isnull sí, Isnull está en todas. Pero calls y calls, si está en MySQL y en Postgres, pero si no, ya saben, siempre tienen la alternativa con varios isnull, ¿no? Y todos tienen al menos un case when, por ahí se llama de otra manera, pero todos tienen la posibilidad de meter un if dentro de la consulta de selección, ¿sí? Y después vamos a ver que también se pueden usar if, pero más de programación, ¿no? Para preguntarnos si El cual es en MySQL está. está. Bien. Y en Postgre me dijiste. A ver.
Aparentemente también. Ah, Ah, sí, bien. Sí, también en todas, Power. todas van a tener su alternativa, por ahí no se llaman iguales, pero siempre. Pero había una cosa que yo quise hacer el otro día con Postgres, ahora no me acuerdo qué era, y yo estaba acostumbrado por ahí a una manera con SQL Server y no, y tuve que googlear cómo se hacía. Pero lo bueno es que siempre ustedes tienen la posibilidad de poner, por ejemplo, no sé, van a Google y ponen, no sé, calls, alternative, y el que quieran, por ejemplo, MySQL o MariaDB o lo que quieran. Y alternative, así. Y buscan y seguramente va a aparecer algo en Stack Overflow que está recontra bien explicado y lo leen y lo llevan a la práctica, ¿sí? Es algo que se tiene que acostumbrar bastante. Porque no todos se van a poder acordar de memoria, no todo es razonable, así deducible. A veces hay que buscar documentación, ¿bien? Bueno, vamos a resolver este. Nos pide de datos personales, apellidos y nombres, y este texto para la generación a la que pertenece cada persona. Y eso surge a partir del año de nacimiento. Entonces, venimos acá con otro case. Entonces, when el year de nacimiento sea entre, puedo arrancar con, en realidad puedo poner cualquiera de las opciones, pero conviene ir en algún orden, ¿no? Entonces vamos a poner 1969 and 1980, vamos a poner entonces que utilice la cadena generación X. Y después es esto mismo, pero para diferentes rangos, 1981 a 1993, generación millennials, y la generación Z sería de 1994 a 2010. Y le ponemos as generación, podría ser. From datos personales. ¿Bien? Entonces todo lo que hace es apellido y nombre, eso no hay que explicarlo mucho, y después como un conjunto de decisiones simples donde, dependiendo del rango de años en los que nació, le asigna a una columna que se inventa en el momento, que se va a llamar generación, el texto con el nombre de la generación a la que pertenece. ¿Y qué les parece a los que no tienen, los que no nacieron entre estos rangos? Que no sé si hay alguno, es una lástima si no hay, pero ¿qué les parece que va a aparecer? Exacto, null, porque bueno, hay algunos o más jóvenes o más viejardos que no aparecen en ninguna de estas tres que mencionamos acá, entonces aparece null. Y si yo quisiera que no, claro, serían los boomers, ¿no? Los que están antes. Pasa que no podemos poner else boomers, por ejemplo, porque el else, ¿por qué lado sale? Y abarcaría a los que no están ni antes ni después. Exacto. A los que están antes o los que están después sería. Los que están antes de 1969 y los que están después de 2010. Por lo tanto, poner else boomers estaría mal, porque no todos serían boomers. Acá tendría que poner no aplica, por ejemplo. No corresponde, no sé. Por eso null sería el mejor dato. Entonces no ponemos directamente el else y ya por defecto, como no definí nada para esa columna, queda null. ¿Sí? ¿Por qué aparece con null? Porque habrás nacido, a ver. Licla. A ver cuándo naciste según estos registros random. No tenés fecha de nacimiento. ¿Había algunos sin fecha de No nacimiento? nació. No nos dijiste en cuándo naciste, por eso. Pensé que entonces no hay ninguno que esté por debajo de 1000. Vamos a sacar la generación X.
Entonces, si saco la generación X, todos los que antes decía generación X, ahora ya no tienen dato y aparecen con null, ¿ven? Tienen fecha de nacimiento, pero como no está descrito un caso en el case, me lo completa con null, ¿sí? Entonces, ahí está lo que yo me quería referir. Después, acá obvio que va a dar null porque el year de esto ya da null. Como que no tiene manera de ponerle ningún nombre de generación. ¿Bien? Pero ahí quedaría la consulta. No me acuerdo quién era, Agustina me parece que había pedido la 18. Bien. Bueno, como verán, mucho se resuelve con esto. Algunas cosas se resolvían con order by, por ejemplo. Con top. No sé si había alguna que era con distinct. Bien, cuestión de que traten de hacerlo porque fíjense que no son difíciles. Yo creo que en 1 o 2 sentadas de desarrollo lo resuelven, ¿sí? Son muy parecidas algunas, que van cambiando algunas cositas, pero la idea es que aprendan todas estas herramientas que tiene el SQL Server. Y fíjense que, esto lo van a escuchar que lo decimos un montón de veces, pero es casi como, es una mezcla entre escribir en inglés algo y a lo sumo un poco de la notación que tiene Excel para escribir fórmulas. Pero es muy fácil de utilizar este lenguaje. Es muy semántico. Lo que ponemos es prácticamente decir en inglés, seleccioname apellido, nombres, y cuando la fecha de nacimiento, o donde la fecha de nacimiento esté entre tal y tal, pone esto. Es prácticamente leerlo en inglés, ¿sí? Así que creo que no van a tener dificultades. Grandes dificultades para resolverlo. Esto lo voy a guardar en la clase 5, que es la de hoy. Le voy a poner serían algunos resueltos del ejercicio 2.1. Bien. Bueno, y voy a crear un archivo nuevo para lo de hoy. Todas las consultas de la práctica 2.1, ¿qué tenían en particular? Creo que lo dijo por ahí Máximo, lo había mencionado al principio. Y una cosa en particular, todas las consultas de esa guía que vimos, la 2.1. Esta tiene en particular las 20 y pico de consultas que hay. Tiene como un factor común. ¿Cuál es? Eran de una sola tabla todos. O sea, nunca sacaban datos de más de una tabla a la vez. Siempre era sobre una tabla se trabajaba. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo nosotros ¿por qué razón tenemos muchas tablas y no guardamos todo en una sola tabla? O sea, ¿por qué ustedes, para resolver esta actividad que era la de normalización, que creo que era la 1.2 o 1.3, separaron todo en muchas tablas y no hicieron todo en una sola tabla gigante? ¿Qué les parece? Porque no quieren recusar la materia, me imagino, por eso no hicieron una sola tabla gigante, pero ¿eso basado en qué no se hace una sola tabla, hipertabla gigante? Para separar los datos, bien, y eso qué objetivo persigue. La normalización misma. Sí, todo lo que la normalización, todas las ventajas, los beneficios de la normalización, evitar la redundancia de datos, que sea consistente lo que se guarda, que sea fácil modificar un dato o borrar un dato, ¿bien? Entonces, la normalización nos descompone una idea general que se podría tranquilamente estar en una o un par de hojas de Excel, como era el ejemplo, en muchas tablas, que cada tabla tiene su propio dato y nada más. Y si de alguna forma quiere hacer referencia a algo de otra tabla, ¿qué utilizaba este modelo?
¿sí? Yo tengo, por ejemplo, acá les muestro, tengo archivos, y yo quiero decir que un archivo le pertenece a una persona, por ejemplo, ¿no? A un usuario. Con la primary y con la foreign key. Bien, yo no pongo en archivos el apellido y el nombre de la persona porque en algún momento voy a necesitar un listado de apellido y nombre de quien tiene tales archivos, sino lo que hago es poner una sola columna que va a servir de relación y hago varias foreign keys, ¿sí? Entonces hago uso de las primary keys y de las foreign keys para armar el esquema. Entonces me queda un diagrama de entidad-relación que resuelve este contexto y solo este contexto, ¿sí? Donde yo lo que hago es, en lugar de en archivos, por ejemplo, guardarme el nombre de usuario, el nombre y apellido, el email, el teléfono, lo que hago es guardarme un ID usuario. Yo sé que con ese ID usuario puedo acceder a los datos de usuarios. Y yo sé que ahí dentro, con el ID, puedo acceder a los datos personales. Y yo sé que si quisiera también la localidad, con el código de localidad puedo ir a localidades y acceder al nombre, y así voy recorriendo esas relaciones y puedo rearmar ¿cómo sería? El set de datos sin normalizar, por ejemplo. La información que tranquilamente yo quisiera ver en un listado. Yo en un listado no quiero ver un conjunto de IDs, porque no se entiende nada. Yo quiero ver el apellido y el nombre y el nombre de la ciudad donde viven, no el nombre el ID de la ciudad o el ID del país. ¿Se entiende? Entonces, no lo guardo así por todas esas cuestiones que mencionamos recién, pero si después lo necesito listar así, lo tengo que poder listar así, porque si no, la normalización me terminó rompiendo la información que tenía y eso no puede pasar nunca. Bueno, para poder hacer esto que les estaba mencionando, vamos a hacer uso de una cláusula de la consulta de la consulta de selección, que es los joins, ¿sí? Así que si me dan un dato que tomo un cachito de agua, ya les muestro eso, ¿sí? Segundo. Ahora Brian va a contar un chiste sobre SQL, ¿no, Brian? Claro. Hay algunos chistes de SQL. Sí, Yo sí, quisiera aprovechar más bien para hacer una consulta, a ver si no fue el único caso. Perdón, no, Brian, es mi momento de chiste. Ya, en serio. Dale, contate uno, Brian. No, no, no. No hace la pregunta, no. ¿A alguien más se le llenó de pronto el disco donde tienen instalada la instancia del SQL 2019? Bueno, si a nadie le ocurrió, pues a mí sí, el disco se me estaba llenando de pronto, constantemente, y me entendía por qué. Me descargué un programita para chequear esto. Se estaba llenando a razón de, ¿cuánto? 700 megas por día, no, 7 gigas por día. O sea que si tenías medio tera, en un par de semanas creo que ya te ibas a dar cuenta. Sí, y era por un archivo que está, creo que era una alerta, no sé si son logs, si son reportes de, de esa instancia. Todavía no me puse a revisar profundamente, pero todo el tiempo, diariamente, estaba generando logs. Así que nada, si alguien tiene un caso parecido, que el disco se le está llenando de pronto, desde que arrancó la cursada, traten de chequear por ese lado, si no se le está llenando la carpeta donde tienen la instancia del SQL. Ojo, porque puede ser que estén tratando de hackearte. ¿Cómo es eso, Brian? Para mí que te está Claro. gastando. ¿Eh? No. No, José, la cosa No lo es así. asustes así. Yo me descargué software que estaban en el campus. Así que responsabilizo No, a los que dejaron los enlaces. Ese era el Te chiste de pueden Brian. estar hackeando, o sea, están tratando de acceder a tu computadora.
Esta clase está promocionada y auspiciada por Western Digital. Así Estaba que tan después les cansado pongo- que lo único que hice fue, me di cuenta del error y dije, bueno, Tu después, IP la 190 punto. Era No, re turbio. puede ser, José, que se hayan quedado los logs. Pero instalaste una versión la bastante instalé, pro porque debe tener toda la parte de reportes y de, ¿cómo se llama cuando el servidor está, bueno, no me acuerdo ahora, pero no hace falta que esté todo eso generándose constantemente, o si no lo que se puede hacer es que se genere, pero que se vaya borrando. iba a preguntar si en el curso vamos a ver lo que es mantenimiento de base de datos. No ¿Es llegamos, algo? no alcanza, Ah, no bueno, alcanza. entonces Hay más sigo. materias de base de datos, Ah, pero no, en esta materia no se llega a ver toda la parte de lo que son las herramientas que tiene un motor de base de datos para, por ejemplo, como decía Brian, vos tenés dudas de si están como consultándote, haciéndote consultas en el servidor que desde el sistema no deberían ser posibles, ¿no? claro. Porque hay una vulnerabilidad, lo que sea. Hay herramientas, hay monitores en la base de datos que vos podés ver cada consulta que llega, cuando, no sé si la IP, pero Sí, podés ver la IP, podés la saber IP todo. también. Sí. Ujú. Sí, Yo- yo te comento, por una vuelta nos quisieron hackear a nosotros y hay mecanismos para evitarlo. Eh, y lo que sucedía era eso. Como eran tantas peticiones, nos llenaban los archivos de log. No, yo te lo pregunté, te lo dije de verdad. Por no, eso es importante fijarse qué logs está guardando. ¿Por qué está sí, haciendo tanto logs? De algo que en realidad no debería estar haciéndolo. Porque tal vez puede ser que haya alguien, o sea, puede ser que tu router esté direccionando toda tu computadora, entonces cualquier petición de afuera le llega a tu computadora, por ende de afuera se van a enterar que vos tenés un SQL Server levantado sí, y capaz que te quieran tratar de vulnerar el Vulnerar. SQL Server. claro, Después la contra. otra que puede ser es que el SQL Server tenga algún error, se haya instalado mal y te Sí. esté avisando ahí cuál es el error. Sí, por eso, o sea, yo estaba tan quemado porque muy ocupado el fin de semana que detecté esa carpeta y empecé a borrar los logs manualmente, pero bueno, tengo que empezar a chequear eso, lo que vos decís, ¿no? Claro, Ver por qué motivo genera tantos logs. De hecho, lo dejé así, porque no es normal. porque claro, y quiero saber cuál es el motivo, pero nada, quería aprovechar y preguntarles a todos, ya que estamos con SQL, a ver si a alguien más se le estaba llenando el disco a razón de 7 gigas por día. Sí, no, porque no es para nada normal. 7 GB es un montón. Vos pensás que es puro texto eso. Y si en teoría vos no lo tenés en producción, no tiene por qué haber algo en el log. Lo Hay único que algo hice raro ahí. fue los trabajos de la facu y dije, a ver, dejé algo abierto, algo que esté generando los buenos, pero nada, eso no lo Lo sé. otro que podés hacer es siempre tener bajo el servicio de SQL Server y levantarlo solamente cuando lo vayas a utilizar. Sí, yo solo les recomiendo, no sé si se los dije, pero se lo recomiendo porque por ahí no necesitan el SQL Server tan seguido. O sea, de las veces que están enfrente de la máquina, por ahí lo necesitan un 20% de las veces. Entonces, saben entrar a la parte de servicios del sistema operativo, por ejemplo. Esto siempre y cuando no usen Docker. Si usan Docker o algo así, no lo necesitan hacer esto. Pero si está instalado de forma nativa en el sistema operativo, se instaló como un servicio. Quiere decir que cada vez que se prende, se inicia junto con todos los servicios que tiene el sistema operativo. No sé, el servicio de impresión, de Bluetooth, de todas las cosas que va inicializando. Bueno, el SQL Server sería un servicio más. Y para ahí está ahí, no lo necesitan. Entonces, pueden ir a la parte de servicios y buscar el de SQL Server y ponerlo como, debe estar como inicio automático y lo ponen Inicio manual. inicio manual. Y lo que pasa es que cada vez que quieran conectarse, y no se olviden de esto, tienen que ir a servicios de vuelta, buscar el SQL Server e iniciarlo, si no va a estar apagado el servidor.
ahí les van explicando en el chat dónde ubicarlos, ¿sí? Y fíjense que sea Igualmente, José, lo que yo te decía, no es normal eso. No es normal ni siquiera en ambiente productivo que haya 7 gigas por día de log. No es normal. No, sí, sí, te digo que yo tenía, o sea, borré muchas cosas. Tenía medio tera para Windows y tuve que quitar Linux porque no lo estaba usando para tener un tera, pero dije no, me bajé un programa para ver las carpetas y le justo pinchó en instancia SQL y vi que era algo sobre los logs, vi que era por un error, pero no me dio tiempo para ponerme a chequear ahora, estaba muy quemado, así que nada, solamente borré manualmente cuáles eran estos logs y se recuperó 147 gigas de golpe. Está bien. La banda, gigas. Sí. No, y revisé todo data desde la instalación, desde del 8 más o menos, la primera semana de agosto. Chicos, una consulta. Si se pone en manual el servicio, ¿se inicia cuando inicias el programa o tenés que ir de vuelta? No. Si vos Ah. le decís que es manual, lo tenés que vos levantar. Lo levanto de ahí donde mismo Sí. saqué el automático, digamos. Claro, cuando vos querés usarlo, vas al servicio, le das iniciar y entonces él comienza. Si no, queda ahí apagado hasta que vos lo inicies. Fíjense, ahí compartió Máximo una captura. Así verían cuando entran a la parte de servicios que están en el panel de control, si no me equivoco, si lo buscan desde ahí, o si no pueden ir a ejecutar y ponen servicios. Y también Buscas les en aparece, inicio servicios y ya aparece la carpeta. Es lo Claro. que aparece. les aparecen todos son un montón, y suelen estar en orden alfabético. Entonces buscan SQL Server y entre paréntesis el nombre de la instancia. Ustedes deberían tener una sola. Y ese lo ponen en lugar de automático, manual. Entonces, después vienen acá otra vez, le hacen doble clic al servicio y lo inician. Eso antes de abrir el SQL Server, porque si no, no les va a conectar. ¿Sí? Eso si lo quieren tener así, si lo quieren tener automático, ténganlo automático. Tampoco es que les va a liquidar la máquina, pero son un par de megas de RAM Bueno, que... sí, eso depende, en realidad. Depende de qué tan buena máquina tengan. Yo Si siempre lo tengo tienen- todo deshabilitado. yo también, yo no tengo nada habilitado eso. Tengo todo en máquinas virtuales, así que... Claro. Bueno, vamos a volver. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos a ver entonces esto de los joins, ¿sí? De las consultas con la cláusula join. Esta cláusula, todas son importantes, ¿no? Porque, a ver, sin el where no podemos filtrar datos, ¿no? Sin el order by no podríamos ordenar los datos si los necesitamos. Así que todas son de importancia. Pero el join es fundamental para poder hacer report, básicamente. Porque si yo no puedo, en una consulta de selección, fijarme en más de una tabla a la vez, y entonces estoy muy limitado, ¿no? Con lo que puedo reportar u obtener. Así que el join es una cláusula fundamental, ¿sí? Que la tienen que entender. No se puede memorizar esta cláusula. Se aprenderán de memoria después la sintaxis, pero tienen que entender para qué sirve y cómo se utiliza, ¿sí? Entonces, Pablo dice, vamos a seguir usando Larabox en los ejemplos, así te sigo con las consultas. Sí, nuestra idea es que Larabox funcione o la usemos todo el cuatrimestre. En todas las unidades de la materia, las actividades sean a través de este. Después hay actividades extras, si ustedes quieren hacer, que son de base de datos, que son de otros temas, pero la que demos de ejemplo y las que demos de actividades como sugeridas serían siempre con Larabox. Es complicado porque se tiene que adaptar a todas las unidades, pero bueno, le buscaremos la vuelta. Si en algún momento hay algo que no le podemos encontrar la vuelta
con Larabox haremos una base chiquitita para ejemplificar eso puntual. Pero si podemos hacerlo siempre con Larabox, mejor, porque así se aprende en una base de datos y ya como que se la adueñan, ya saben qué tabla está cada cosa. Bien. Volviendo a esto, entonces nosotros podemos tener una cosa así. Fíjense, acá tenemos una tabla A y una tabla B, que están relacionadas, y lo que estaría como en rojo serían las columnas que hacen las foreign key, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá podríamos tener localidades, y acá países, ¿no? A la derecha países, y entonces acá tendríamos el ID país en localidades, y en países tendríamos el ID, y con eso logramos la relación. Después yo quisiera poder ver el nombre de la localidad, no sé, la población y el nombre del país al que pertenece. ¿Bien? Bueno. Básicamente lograríamos esto. ¿Bien? Unirlas de forma vertical, como se ve en el ejemplo. Pasar de tener dos tablas separadas a tener un set de datos donde las junto, las relaciono verticalmente. ¿Bien? Bueno, para eso sirve. Ahora, ¿cómo se logra? Bueno, acá tenemos unos ejemplos, unos datos para este ejemplo en particular, ¿no? En el de la diapositiva. Tenemos personas, ¿sí? O sea, esto mismo que estaba acá, pero ahora en un contexto, personas, equipos de fútbol o de lo que sea, equipos, clubes, y la foreign key, ¿no? Acá está la foreign key de equipo en personas y la primary key de equipos en la columna ID. ¿Sí? Ahí guardaríamos la clave primaria. Entonces, yo quisiera poder decir que Juan es de River, María de Boca, Ángel de Independiente, Mario de Independiente, y podría también decir que Javier no es de ningún club y Sofía no es de ningún club. ¿Sí? Eso es lo que yo tendría que poder lograr si las puedo unir verticalmente. ¿Bien? Entonces, para eso voy a necesitar, como habíamos dicho, de la cláusula join, y particularmente en este caso, del inner join. ¿Bien? Y podríamos decir el inner join resumidamente que lo que hace es combinar la tabla de la izquierda con la tabla de la derecha, siempre y cuando se cumpla una condición explícita que tengamos que poner. ¿Cuál les parece que tiene que ser la condición que se tiene que cumplir para que la tabla de la izquierda se una o se relaciona con la tabla de la derecha? ¿Qué les parece? La foreign key. Bien. ¿Qué proposición lógica tendría que darse para que se cumpla y se pueda hacer Que la... ID de equipo Con el ID. sea igual a ID. Bien. Que ID de equipo en personas sea igual a ID en equipos. Si se Y que cumple esa exista proposición... también, ¿no? Claro, al ser igual, tiene que existir, sí, sí. Al ser este valor igual de este lado, es porque en esta existe. Entonces, con este se cumple, con el primero se cumple, con el segundo también. Básicamente no se cumple eso con el 5 y el 6, porque null no lo puedo comparar con igual. O sea que eso nunca me va a dar verdadero, esa proposición lógica, ¿sí? Entonces, lo que va a traer en este caso es los nombres, o lo que pretendemos hacer es traer los nombres de todas las personas y el nombre de su equipo favorito. ¿Bien? Y esto sería la representación gráfica del inner join, ¿sí? Que es lo que están en la tabla de la izquierda, que también están en la tabla de la derecha. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho, teníamos estas personas, del otro lado teníamos estos equipos, el resultante del inner join es esto. Yo traigo personas.nombre, equipos.equipo, de la tabla de personas, y lo relaciono mediante inner join con la tabla de equipos, y la proposición lógica que ustedes dijeron, que personas.idEquipo sea igual a equipos.id. ¿Bien? Esto me permite a mí, entonces, hacer que estas
dos tablas terminen siendo o transformándose en una super tabla, que es la intersección de equipos y personas. O mejor dicho, de personas y de equipos, ¿sí? Porque el orden en este no tiene importancia, pero en otros que vamos a ver sí tiene importancia. Por eso menciono lo de tabla de la izquierda y tabla de la derecha. ¿Bien? ¿Dudas acá con lo que pasó, por ejemplo, al ejecutar esta consulta? ¿Por qué dio este set de datos? No. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué quedó afuera de esta intersección? Javier y Sofía y bueno, Racing y San Lorenzo. Bien. Javier y Sofía porque no tienen un equipo favorito, de hecho tienen null, y Racing y San Lorenzo porque no hay ninguna persona en este ejemplo que tengan como favorito el ID4 y el ID5. Entonces ahí se nota que es la intersección, tiene que estar de los dos lados esa proposición lógica, ¿sí? Bien. El siguiente caso, a ver qué dicen ahí. Tomás dice, ¿por qué el inner join siempre trae por existencia, no trae null? No es una pregunta, es como una afirmación, Tomás, sí. El inner join lo que exige es que esa proposición lógica que nosotros pongamos sea verdadera. Entonces, con null nunca puede ser verdadera esa proposición lógica. Por lo tanto, esta fila no iría, y esta fila tampoco. Y de este lado, 4 y 5, como habíamos visto, no están como id equipo en personas, por eso tampoco aparecen Racing y San Lorenzo. ¿Bien? Bueno. Ángel, una consulta, Sí. porque es como que nunca había terminado de entender bien por qué era el right y el left. O sea, ¿es por esto, por si queda algún campo null, puedes agarrar de un lado? Sí, ahora vamos a ver precisamente esos dos, y por ahí te ayuda a entenderlo. Dale. El left join es lo mismo que el inner join, ¿ven? Combina la tabla de la izquierda con la tabla de la derecha siempre y cuando se cumpla una condición dada. Eso es el inner join, es lo que decía en el anterior. Pero además, a esto le suma todos los registros que podemos decir que sobran de la tabla de la izquierda, por eso se llama left join. ¿Bien? Así sería un poco gráficamente lo que hace. Y de hecho, cuando digo acá gráficamente esto, ¿a qué les recuerda? Matemáticas. El Carol, ¿no Matemáticas, es? sí. ¿A qué? Es un diagrama de Venn. Diagrama de Carol, de Venn. Sí, a la teoría de conjuntos y el diagrama de Venn, exactamente. Entonces, el anterior era la intersección y este es la intersección más el conjunto de la izquierda, podríamos decir. ¿Sí? Conjunto izquierda más la intersección. Bueno, y la consulta ahora, la consigna a resolver ahora sería todas las personas y el nombre de su equipo favorito, algo que ya hicimos, pero además también incluir las personas más allá de que no tengan un equipo favorito. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que el left join trae el inner join, o sea que los primeros registros van a ser el inner join, ¿sí? Eso, ahí no hay dudas. Pero además, lo que hace es incorporar todos los registros que están en la tabla de la izquierda que no se relacionaron, por así decirlo, con la tabla de la derecha. ¿Bien? Entonces, la condición que planteamos es la misma. El id equipo tiene que ser igual al id en equipos. Pero en lugar de usar un inner, acá usamos un left. Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, el inner join, como antes, pero el left lo que hace, o lo que se encarga es de traerme todos los nombres de personas, ¿sí? Que no se relacionaron con la tabla de equipos. Y como yo le pedí también que incorpore el nombre del equipo, para esas personas que no tienen un equipo favorito, lo que hace es completar esos valores con null. ¿Bien? Todo lo que provenga de la tabla de la derecha, que no hay relación, lo va a completar con null. Entonces tenemos el inner join más todos los registros de la tabla de la izquierda que no se relacionaron con la tabla de la derecha. Eso haría el left join, ¿sí? Por eso es que me está trayendo
en este caso, además, a Javier y Sofía. Bien. ¿Alguna pregunta con el left join? Es el inner join más todos los registros que estén en la tabla de la izquierda que no se relacionaron con la tabla de la derecha. Puede pasar en algunos casos, según los datos que haya, que el left join y el inner join traigan exactamente lo mismo. ¿Sí? Nunca podría pasar, salvo que haya algún where, que el inner join traiga más datos que el left, por ejemplo, porque dentro del left join ya está incluido el inner join. ¿Bien? Bueno, y si hay left, ¿qué tendría que haber? ¿Cuál sería su exacto? Right sería el otro ejemplo. Y es como el left, pero exactamente lo contrario. Quiere decir que es el inner join, como siempre, pero ahora lo que va a hacer es agregarle todos los registros que están sobrantes, pero de la tabla de la derecha. Entonces, como pueden ver, la consigna sería los que traía antes el inner join, todas las personas y el nombre de su equipo favorito, pero además todos los equipos, más allá de que no tengan personas que lo registren como favorito. ¿Bien? Entonces, a diferencia, o si volvemos al inner, a ver si lo entendieron, ¿qué le incorporaría a esta tabla resultante? El right. Bien. Los de la derecha que no tienen relación. ¿Y qué sería? ¿Cuántos registros en total tendría? Perfecto, ahí lo que dice Gonzalo. Me incorporaría Racing y a San Lorenzo, Racing y San Lorenzo, y a Racing y a San Lorenzo le va a tener que poner algo al nombre de la persona. Como no hay ninguna persona en este ejemplo que sea hincha de Racing o de San Lorenzo, le va a completar con null los nombres de personas, ¿no? Parecido a lo que logramos con el left, pero corrido. Ahora lo que va a tener es los clubes que no tienen personas, y como no tienen personas, por lo tanto no tiene nombre, y eso lo completa con null. ¿Se entiende? Left, right, son como un extra al inner join, que es como el que está siempre. La intersección está siempre cuando usamos un join. Después podemos hacer la intersección y la tabla de la izquierda, o la intersección y la tabla de la derecha. ¿Bien? ¿Hasta ahí lo siguen? Perfecto. Bien. Y después queda otro join, que es las tres cosas. Y todo, por completo, sería el full join. ¿Sí? El full join es la intersección, más todos los que no pude relacionar de la izquierda, más todo lo que no pude relacionar de la derecha. ¿Bien? Entonces el full join... nunca bueno, no lo ejemplifiqué, pero el full join, ¿qué me traería? Pensé que lo tenía... Izquierda y derecha. Claro, primero me trae el inner join. O sea que me traería... Esto de acá me lo trae. Esto es lo primero que se encarga de hacer. Después me va a traer... no sé por qué pasa esto. Y se espera cuando pasa esto. Está como en modo edición. Ahí está. El inner join lo trae seguro. Estamos. De vuelta. El inner join lo trae seguro. Después me trae los registros de la izquierda, o sea, Javier y Sofía. Y después me trae los de la derecha, Racing y San Lorenzo. Eso haría el full join. ¿Bien? Después lo vamos a ejemplificar con la Larabox, ¿sí? Pero esto como para que lo vean así con menos datos, con algo más entendible, ¿sí? Y que vean también cómo sería la representación gráfica, si se quiere. Así que ese sería el full join. Y después está la posibilidad de aplicar join todas las veces que sea necesario, dependiendo de todas las tablas que queramos combinar. En principio nosotros
hicimos esto. Teníamos personas, equipos, ¿bien? La intersección de eso nos terminó quedando para cada persona su equipo. Pero imagínense que el equipo ahora tiene también el código de ciudad. Bien. Entonces me incorporaría también la columna con el código de ciudad. Y si ahora yo quiero hacer un join con una tabla de ciudades, tranquilamente lo podría hacer. Lo que tendría es un nuevo join a ciudades, ¿bien? Donde relacionaría el ID de ciudad que tenía el equipo con el ID de una tabla de ciudades. Esa nueva intersección, lo que me daría como resultado para este ejemplo sería la persona, qué equipo es su equipo favorito y de qué ciudad es su equipo favorito. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Bien, joins entonces puedo aplicar todos los que sea necesario, recorriendo todas las tablas que sean necesarias para llegar al dato que necesito. Incluso podría ser un join a la misma tabla. Podría ser un select de, no sé, empleados, join empleados. Tiene sentido también en algunos casos, ¿sí? Está abierta esa posibilidad. Bueno, vamos a ver entonces para el Larabox algunos ejemplos de join y ya después pueden ustedes laburar. Esta semana van a tener, bueno, los que no hicieron este 2.1 podrían hacerlo, les recomiendo. Van a tener un TP que es 2.2, que yo lo tengo por acá, que es un poco más corto, fíjense, son 15 consultas. Yo les voy a mostrar las 3 primeras. Y es posible que a mediados de semana habilitemos una actividad que va a ser la 1.4, donde a lo que tenemos como DER, que es esto, le tengan que agregar más entidades, ¿sí? Esto básicamente es lo que tendrían en la semana para trabajar. Así el próximo lunes trabajamos con un nuevo tema de consultas de selección. Sí, Máximo, justo los ejemplos de joins que vamos a ver son con datos personales, localidades y países. Pero ustedes después van a poder combinar archivos y países si quisieran, porque técnicamente si van recorriendo todo, podrían llegar desde archivos hasta países. Si es que tiene sentido, ¿no? Pero tranquilamente podría ser. Bien, o lo más lógico es archivos y datos personales por ahí. Pero tranquilamente yo podría saber para cada archivo de qué país es el dueño de ese archivo. ¿Sí? Lo podría ver tranquilamente. Bueno, vamos a ver las consultas que hay para resolver, que las voy a resolver como ejemplos, y el resto de las consultas las piensan ustedes. ¿Sí? Las 3 primeras, y vamos a jugar bastante con esto. Vamos a hacer las 4 primeras. Así que volvemos acá. Ahora sí ven toda la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, esperen que no puedo copiar. La primera. Bueno, apellidos y nombre de los usuarios y nombre de la localidad en la que vive. Si el usuario no registra una localidad, no debe figurar en la lista. Bien. ¿Con qué se resolvería ese ejemplo? Con left. Dice apellidos y nombres de los usuarios y nombre de la localidad en la que vive. Si el usuario no registra una localidad, o sea, no dice dónde vive, no va a aparecer en la lista ese usuario. ¿Cuál era el que era completamente estricto y era la intersección y nada más? El innerjoin. Bien, esto se resuelve con un inner. Yo necesito datos de usuarios y de localidades, pero solo si el usuario tiene localidad. Bien.
Entonces, y obviamente tampoco me va a aparecer ninguna localidad que no tenga usuario de esta manera. Sería un select, en este caso. Yo voy a poner asterisco para que vean una cosa y después termino resolviendo exactamente lo que pido. Entonces voy a hacer select asterisco from datos personales. ¿Sí? Recuerden cuando mencionaba usuarios, en realidad también son los datos personales, el usuario, y apellido y nombre están datos personales. ¿Bien? Datos personales, y voy a hacer un inner join a localidades on datos personales punto ID localidad sea igual a localidades.id. Bien, esta sería la consulta. Ahora la vamos a trabajar un poquito más. Pero fíjense lo que hace técnicamente el join. Lo que ven acá y hasta acá, lo que ven desde acá para la izquierda, ¿sí? Es datos personales. ID, apellido, nombre, email, teléfono celular, nacimiento, domicilio y el código de localidad. Y luego le anexa forma vertical los datos de localidades. O sea que en localidad yo tengo el ID, podemos ver que acá está lo que se acaba de cumplir en la proposición lógica del join, y me incorpora todos los registros de localidades también. ¿Y por qué me incorpora todos los registros? Perdón, todos los registros, no, todas las columnas. Están todas las columnas de todo. Porque en el select puede ser que pusiste el asterisco para que seleccione todo de todos. Exactamente. El asterisco ahora lo que hace es tanto para localidades, tanto como para datos personales como para localidades. ¿Sí? Es todo. Eso es lo que siempre está en memoria. Después yo le puedo hacer una selección más específica de qué campos quiero. Quiero apellidos, nombres y nombre en localidad. Acá no hay ningún problema porque ninguna de los nombres de columna es ambiguo. Con ambiguo me refiero a que acá el nombre de la persona es nombres y el nombre de la localidad está en singular, como de casualidad justo pasó, ¿no? Pero la mejor forma para poder hacer referencia a una columna en un select, en cualquier parte, es indicándole a qué tabla pertenece. Bien, como hice aquí. Pero termina siendo después un texto muy largo, porque cada vez que quiero referirme a una columna, tengo que decir a qué tabla pertenece. Entonces, ahí vienen en juego los alias, ¿sí? Los alias de tablas, en este caso. El alias lo puedo poner con as, como vimos antes, o le puedo poner directamente acá, a este le podría poner dat, por ejemplo, y a este le podría poner L, ¿sí? Entonces, durante toda esta consulta, datos personales va a ser dat, y localidades va a ser L. Entonces, esto lo puedo reescribir ahora con L, y a esto lo puedo reescribir ahora con dat, ¿sí? A mí particularmente me gusta más poner la palabra as, porque le da más énfasis en la sintaxis, que esta tabla pasa a llamarse dat, pero es cuestión de gusto, ¿sí? Y ahora que tenemos tanto dat como L, es mucho más fácil en la selección decir que apellidos proviene de datos personales, o sea, dat, nombres también, y el nombre de la localidad de L, que es localidades, ¿sí? Incluso en el where, yo podría decir where L. Y de país igual a arg, y esto lo que me traería serían apellidos, no sé por qué puse nacimiento, acá sería nombres. Sí. Apellidos, nombres y nombre de la ciudad, ¿sí? De aquellos que vivan en una ciudad cuyo país sea arg, ¿sí? Básicamente me traerían los que están viviendo en Argentina, ¿ven?
no lo pedí a la consulta, le sacaría el where, pero fíjense lo sencillo que sería ahora incorporar un where de cualquier columna, de cualquiera de las tablas que relacioné con join. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando es solo inner join, da lo mismo si yo acá pongo localidades y acá pongo datos personales, o viceversa, porque, bueno, no da lo mismo, tengo que cambiar el alias también, ¿no? Acá le tengo que poner dat y acá le tengo que poner el. Pero digo, da lo mismo cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha cuando es el inner join. Cuando es el left or right, como se pueden dar cuenta por el nombre del join, importa cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha. ¿Bien? Entonces, voy a escribir exactamente la misma consulta, pero ahora con left join. ¿Y en qué lo transforma? Lo transforma en un listado que va a tener lo mismo que arriba, es decir, apellido y nombre de usuarios y el nombre de la localidad, pero siempre y cuando el usuario tenga una localidad, más los usuarios que no tengan localidad. ¿Sí? Y creo que había. Así que, fíjense, ahí corrí con left join, y acá podemos ver que Agustina tiene null, y es la única, parece, que no tiene una localidad registrada. ¿Sí? Esto lo podemos siempre corroborar con un select. Vamos a hacer un select asterisco from datos personales. Y acá, si bien no tengo todo, tengo el ID de la persona, bueno, en realidad el apellido, que ahora lo estamos viendo con el apellido, y acá podemos ver que hay una sola persona que tiene la localidad null. Y es Agustina. ¿Sí? Entonces, es relativamente sencillo probarlo cuando es poco el código. ¿Bien? Entonces podemos ver que solo ese registro fue el que agregó como un registro de la tabla de la izquierda que no estaban relacionado con un registro de la tabla de la derecha. Bueno, y si le pongo ahora un right, ¿qué lograría? Bueno, en este caso vas a tener una sola localidad que no va a tener nombre, va a tener null en nombre y apellido. ¿Hay una sola? No, la verdad que no lo sé, vamos a probar. Pero básicamente sería las personas con su localidad y además le suma las localidades que no tengan personas. Y no sé si hay alguna localidad sin personas. Sí, hay varias. Punta del Este, por ejemplo, y como no tiene personas relacionadas, le pone null y null. Lugano, null y null. Basilea, null y null. Y Tokio, null y null. ¿Ven? Lo que hace, como dije recién, es lo mismo que el inner join, más los registros que se encuentran en L, en localidades, que está a la derecha, que no se relacionaron con la de la izquierda. ¿Bien? Bueno. ¿Dudas hasta acá? Bien. Y después, este no lo puse porque no es tan común, pero les había dicho que existía el full join, ¿sí? Y como pueden ver, el full join es lo que les había mencionado recién. Es el inner, el left y el right. ¿Ven? Es todo. Si en algún caso se ven que necesitan, para una relación de una o más tablas, de dos o más tablas, que le dé el resultado de todo junto, intersección, izquierda y derecha, bueno, ahí tienen el full para eso. Pero en general trae mucha más información que la que probablemente necesite. Pero este sería el ejemplo de full join, que es inner más left más. Bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Esto lo voy guardando en clase 5, si les queda.
Bien. ¿Qué operaciones se podían hacer con los conjuntos? Si mal no recuerdo, creo que sacábamos porcentajes, algo así, ¿no? ¿Con los conjuntos? Y te daba, por ejemplo, bueno, sacar eso, la cantidad de personas que estaban fuera de un conjunto, de un todo. Ah, bueno, sí, algunas actividades. Pero yo digo las operaciones básicas. Yo les nombré intersección. Esa es una operación, una de las más comunes entre dos conjuntos, por ejemplo. ¿Qué otras hay aparte de la intersección? Unión. Unión, claro. La unión y... ¿qué otra más? No me acuerdo A ver. la que era el resto de las dos, ¿no? La inversa. La diferencia. O complemento, pero no son lo mismo. Pero la verdad ya no me acuerdo la diferencia entre complemento y diferencia de conjunto. Pero son muy parecidos. Acá podríamos calcular la diferencia o complemento. ¿Sí? La unión no Creo que tendría puede tanto ser, sentido. parece que la diferencia de las dos es que una ocupa el total del espacio y la otra de lo que vos estás seleccionando, de los conjuntos. Sí, el complemento incluye el conjunto universo. Eso me acuerdo. Ahora no les podría decir qué significa eso en matemática, pero el complemento incluía el conjunto universo y la diferencia no, Está solamente Brian, y Brian le gusta mucho la matemática. Sí, no sé si esta parte de la matemática, pero yo no me acuerdo. Me acuerdo de todo esto porque era un área que me gustaba de conjuntos de matemáticas, pero con el paso de los años uno se va olvidando. Pero bueno, Sí, lo que está la nombraron parte ahí, de teoría de conjuntos, no comprender demasiado, recordar demasiado, mejor dicho. Yo pero la soy más de diferencia, análisis matemático que eso. claro, la diferencia de conjuntos acá la podríamos sacar con este, por ejemplo, que fue el último que hicimos, y que usando la diferencia, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que era la diferencia? Básicamente es, a ver si puedo abrir el PDF de vuelta. No este, sino el del ejemplo. Acá tenemos el right. La diferencia sería, ¿esto se puede editar? A ver. Líneas. No, pero quiero editar a mano alzada, no así. Así, a ver. La diferencia sería... es horrible esto. Esto que estoy pintando acá. Solo esto sería la diferencia. Es lo que está en B, pero que no está en A, básicamente. ¿No? O sea que esto estaría blanquito y este también. Esa sería la diferencia. No, Andrés, el right y el left siempre son outer joins. Es otra forma de escribirlo, pero no es eso precisamente la diferencia. El right y right outer join es lo mismo. Es la misma, una manera de decir lo mismo, ¿sí? Así que no sería así la diferencia. ¿Cómo les parece que yo puedo hacer para quedarme solo con lo que está en el de la derecha, sin incluir la intersección ni lo que está en la izquierda? El right le tenés que sacar el inner. Al right le tengo que sacar el inner. ¿Y cómo hago eso? Veamos esto con asterisco de vuelta. No, ni siquiera hace falta con asterisco, miren. Este es el resultado, ¿no? Yo le quiero sacar el inner y que me quede el right. Bien. ¿Qué puedo hacer para sacar el inner? Fíjense, el inner llega hasta el registro número 19. Del 20 para adelante
claramente está el right join. Así que, ¿cómo hago para quedarme con lo de la derecha sin la intersección? ¿Qué opinan? Primero, ¿qué cláusula me permitirá sacar algo de un listado? La Si no, if si no responden, me largo a llorar. ¿Con qué cláusula yo restrinjo la cantidad de filas? ¿De qué manera filtro el Ya estoy resultado? pidiendo 1 kilo de helado para comer después de la clase. ¿Cómo se filtran los Lo registros? tienen que saber, porque lo estuvimos viendo Con el bastante. Con ¿Con el qué? isNull. Con isNull. Bueno, pero la cláusula no, eso es un operador. ¿La cláusula cómo se llama? Parecido, Gonzalo, pero se te mezclaron los adverbios. Es where. Where sirve para filtrar filas, ¿sí? Y yo particularmente quiero filtrar las que sé que tienen null porque no tienen, ¿sí?, registros relacionados con la tabla de la derecha. Entonces, yo le puedo decir acá tranquilamente, para quedarme solo con la diferencia de la tabla de la derecha, cuando no es nulo, where claro. Que te quedes con... that, Claro, yo lo había hecho así, pero no entendía la pregunta. cualquier columna de that va a tener null para aquellos localidades que no tengan personas, ¿no?, relacionadas. Entonces, yo le recomiendo siempre la clave primaria. Entonces, el ID de la persona sea nulo. Si es nulo, no tiene una persona relacionada, por lo tanto, sería las localidades sin personas. Y fíjense, acuérdense, esto es fundamental. Null o no null, o sea, null no puede ser igual o distinto. Null es o no es. O sea, yo puedo preguntar por is o por is not, ¿sí? Si pongo is not, básicamente lo que hice fue el right join para después transformarlo en el inner. No tiene mucho sentido. Pero si lo pregunto contra nulidad, contra null, sí tiene sentido. Lo que estoy haciendo es, al resultado del right join, quitarle el inner. Me quedo solamente con la tabla de la derecha, que no tiene relación con la tabla de la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, acá, si podríamos poner un enunciado a esto, sería nombres de localidades que no tengan relacionados ningún usuario. ¿Bien? Y ya que sé que apellidos y nombres siempre va a tener null, de hecho, fíjense, cualquier cosa que esté en dat va a tener null, porque no tiene nada esa localidad. Lo que hago es simplemente, puedo mostrar el nombre, ¿sí?, de la localidad y ya está. Bien. Bueno, estoy pensando a ver cómo les doy otro ejemplo más. Habíamos dicho, la diferencia era una de las posibles operaciones que se pueden hacer con el teoría de conjuntos, ¿no? ¿Y qué otra más? Habían dicho la unión, ¿sí? Bueno, la unión en el SQL lo que nos permite hacer es juntar dos tablas, pero no de forma vertical como lo hace el join, sino de forma horizontal, ¿sí? Para que se den una idea muy tonta de lo que hace la unión, yo podría hacer lo siguiente. Select nombre from localidades, unión
select nombre from países. Entonces, el resultado de esto va a ser la suma de los dos conjuntos, de las dos tablas, de los dos nombres que hay en localidades y países, y me queda una cosa que no tendría ningún sentido. ¿Para qué quiero tener en el mismo nivel Argentina, Buenos Aires y Lugano, Miami? Estoy mezclando lo que sería el nombre de una ciudad con el nombre de un país, pero fíjense que es posible. Pero la unión sirve en este caso, en SQL, como para poder hacer algunos reportes que de otra manera serían muy complicados. Por ejemplo, yo podría tener, déjeme pensar. Podría tener algo que hice con el join. A ver, déjeme ver. Voy a copiar esto de acá. Y acá tenemos... Bien, con esto ya puedo armar un ejemplo de unión que tenga un poco más de sentido. Voy a correr nuevamente este. Punta del Este. Bien. Fíjense, yo voy a hacer acá un listado de personas que vivan en Uruguay, pero además quiero las ciudades que sean de Uruguay. ¿No hay ninguno en Uruguay? Me hubiese jurado que sí. Bueno, voy a buscar otro país entonces. En Japón sé que no hay, y Lugano y Basilea me parece que tampoco. Qué macana. Qué lástima. Porque, bueno, lo que les quería mostrar como ejemplo es cómo podría traer apellidos y nombres, y nombre de localidad de gente que vive, no sé, en Suiza, y además las localidades de Suiza que no tengan personas. ¿Cómo se podría lograr el right join? Ah, Uruguay es Uri. Gracias. Vamos. Entonces, ¿cómo se podría lograr ese right join, pero con una unión de dos selecciones? Entonces yo ahora hago así, y le pego horizontalmente esta otra, que era las localidades que no tengan ningún usuario, o ni siquiera les pego... No, lo tengo que hacer así, porque si no me va a aparecer Montevideo y yo no quiero que aparezca Montevideo. Entonces, lo pego así y acá le pongo que de localidades y de país sea Uri. Entonces, esto me traería... ¿Por qué no? Bueno, ahí ya sé por qué no. Fíjense. ¿Cuántas columnas trae la primera consulta? 3. ¿Cuántas columnas trae la segunda consulta? 1. El nombre de la localidad, ¿sí? Entonces, cuando uso la unión, yo me tengo que asegurar, lo que escribe la consulta se tiene que asegurar de que la cantidad de columnas coincidan, tanto en cantidad y también tiene que coincidir en su tipo. ¿Bien? Entonces, yo lo que tendría que hacer para que esto tenga sentido, a lo que estaba apuntando, es decir, bueno, apellidos y nombres, no va a haber nada. Esta vez yo le tengo que poner null y null, y tengo que poner acá el nombre de localidad. O podría poner, ya que estoy usando un right join, así. Bien, y ahí logro, de alguna manera, ¿sí? Lo que antes lograba también con el right join, ¿sí? O sea, el resultado es el mismo, pero fíjense cómo lo puedo lograr con el inner más la diferencia, ¿sí? de los registros que están en la tabla de la derecha y que no están en datos personales. ¿Bien? Esto también se puede lograr con la unión.
Hay muchos casos más adelante, probablemente, donde una consulta que parece muy complicada se puede resolver juntando consultas más sencillas, con la unión, ¿sí? Y después, bueno, esto se puede ordenar, se puede filtrar, se puede hacer una vista, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿bien? Entonces, es otra manera de relacionar tablas. Con la intersección, con un inner join, o con un left, con un right, o con la unión, que lo que hace es unir horizontalmente dos o más tablas. ¿Ya entienden para que vean diagramas de Venn? Sí. Bueno, y para que se los borro porque me parece que les hace más ruido de lo que si encuentro algún video de unión que me guste en internet, se los pongo en el campus para que lo vean. No necesariamente hecho por nosotros, pero que se explique bien con un ejemplo más claro, el tema de la unión. Y les muestro ahora un join, como para que les quede como ejemplo también, un join que tenga varias tablas a unir. Entonces, acá voy a necesitar, como ya hicimos, de hecho voy a copiar y pegar, la intersección entre datos personales y localidades, ¿bien? Yo necesito sacar datos de esas dos tablas, es el join de eso, y además el join de país, ¿bien? Para poder saber en qué país vive. Entonces, esto ya lo teníamos medio hecho. Aquí ya tengo el join de personas hasta localidades. Básicamente, si nos fijamos en el DER, yo tengo estos dos datos que son apellidos y nombres, y logro también, mediante el join, acceder al nombre de la localidad. Ahora lo que quiero es que a eso que ya relacioné, incorporarle una más, que es países, ¿sí? Bien. Y algo que está bueno que vean es que, lástima que acá no puedo dibujarlo o remarcarlo, pero yo, si quisiera, podría hacer datos personales inner join localidades, bien, y después podría hacer right join países. Y entonces la tabla de la izquierda sería lo que se formó en la combinación de datos personales y localidades, y la derecha sería la de países. Y si usase el left join, la tabla de la izquierda sería la combinación que se formó entre datos personales y localidades, y la de la derecha sería países, ¿sí? Entonces, fíjense que cada vez que voy agregando joins, la tabla de la izquierda es todo lo que ya joiné, si me permiten ese verbo, y la tabla de la derecha es lo que estoy por joinear, ¿sí? Yo acá voy a aplicar un right. No, perdón, voy a usar un inner join para no complicar al principio. Países. Y voy a exigir en este caso, voy a pedir que la condición para que se relacionen sea que el ID del país coincida con el ID de país de la localidad. Y para que esto tenga sentido y se visualice, porque acá ya está en memoria, o sea, en el set de datos que voy a traer, ya están los países relacionados. Pero si no muestro nada de países, no se va a notar. Entonces de acá voy a mostrar de P el nombre. Entonces tengo los datos de la persona, de la localidad donde vive y del nombre del país donde vive, ¿sí? Y después a esto, yo, si quiero, lo puedo filtrar ahora por el nombre del país con todo lo que vimos. Por ejemplo, ¿cómo sería ahora personas que vivan en un país que tengan en su nombre la A o la I? Con el like, creo que era, ¿no? Claro, tendría que hacer un where, p.nombre, like, y ¿cómo sería el patrón? Que tengan la A o la I en su nombre. En cualquier parte, ¿eh? Bien. Cualquier carácter a la izquierda, la A
o la I y cualquier carácter a la derecha. Tendría que aparecer Argentina, creo que aparecen todos, ¿no? Italia, Estados Unidos y Uruguay. Sí, me aparece exactamente el mismo set de datos. Creo que el like no filtra nada acá. Podríamos poner que aparezca, si ponemos la U, que aparezca en la U. Uruguay y Estados Unidos. ¿Ven? Ya puedo hacer de uso de todo lo que haya dentro de las columnas de la tabla de países, porque la incorporé a esta como super tabla, que es la combinación de datos personales, localidades y países. Pero fíjense que si ahora pongo write, tendría que aparecer Suiza y Sudáfrica, porque son países que al no tener relacionado localidades, aparecen igual por ser un write y que también coincide que tienen su nombre la U. ¿Bien? ¿Se entiende entonces? Ahora pueden hacer consultas que son mucho más desafiantes, mucho más difíciles, porque ya pueden trabajar con todas las tablas que quieran del DER, ¿sí? No solamente con una, como fue el TP anterior. Así que, bueno, esta la voy a dejar con un inner como estaba, y le voy a sacar el where. Ahí quedaría la consulta 4, y les quedan todas las demás ustedes para resolver, ¿bien? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no haya quedado claro? Mucho va a quedar claro cuando lo empiecen a ustedes a meter mano, ¿sí? A codificar, a hacer las consultas, a probarlo. Pero, bien, ya tienen ahora una herramienta más, y la semana que viene lo que vamos a ver es un tema que se llama funciones de resumen, ¿sí? Funciones de resumen que nos van a permitir, bueno, como su nombre lo indica, resumir información. Vamos a poder sacar el promedio, la suma, ¿qué más? La cantidad, el máximo, el mínimo. Las típicas funciones estadísticas. También podrían sacar el desvío estándar y la varianza. A ustedes que les gusta tanto la estadística podrían sacar eso también. Pero no son tan comunes esas dos últimas, ¿no? La varianza y el desvío estándar. Pero las otras 5 que nombré son las más clásicas y las más utilizadas. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima. Sí, yo les había dicho que el ejemplo con unión a mí tampoco me había gustado, pero con los datos que tengo, no se me ocurre ningún ejemplo de unión que sea que no se pueda resolver fácilmente con una selección y un OR, y nada más. Pero te doy un ejemplo, pero tiene que ser en el aire, ¿sí? Porque no tengo los datos. Pero imagínate que vos tenés que convocar a elecciones, que es algo que va a pasar en la facultad ahora, ¿no? Y necesitas armar un padrón con apellido, nombre, a qué padrón pertenece, si es el de alumnos, de graduados, de docentes o de no docentes, y el mail, para escribirles un mail. Y todo eso lo tenés en tablas distintas. En alumnos, en una tabla de graduados, en una tabla de no docentes y en una de docentes, por ejemplo. Entonces, vos podrías hacer un select de, si quieren lo escribo, pero de vuelta no lo voy a poder correr porque no va a tener, no tengo la tabla hecha. Pero si yo quisiera armar un padrón, podría poner select DNI, por ejemplo, apellido, nombre, alumno, email, from alumnos. Esto lo que me traería es, bueno, el DNI, el apellido, el nombre, la cadena alumno por cada alumno que haya y el email. Y como quiero armar un padrón con todo, lo sumo, por así decirlo, lo adhiero a otra consulta que traiga exactamente los mismos datos, pero de, por ejemplo, de graduados. Y obviamente acá le voy a poner, en vez de alumno, graduado.
¿Bien? Y como quiero armar un padrón, por ahí hago la unión. ¿Bien? Y tengo lo mismo, pero de no docentes. Y imagínense que de los no docentes no tengo la columna mail en la tabla. Entonces lo reemplazo por sin mail o null. ¿Bien? Y por último, la unión de los docentes. Y imagínate que de los docentes, por alguna razón, no tengo el DNI. Tengo el legajo. Entonces acá, en vez de poner DNI, pongo el legajo. Y acá pongo docentes, y acá sí tengo el mail, por ejemplo. Y tengo el mail UTN en vez de... Tengo 2 mails, entonces elijo uno de los 2. Con esto armaría un solo listado, compuesto por los 4 listados, ¿bien? Como para armar un padrón. Para este cuatrimestre ya está, pero para el próximo cuatrimestre voy a armar este ejemplo, y ahí sí se va a quedar claro. Yo tengo todo por separado, pero si lo quiero en un solo listado único, lo podría hacer con la unión de varias consultas de selección. Bien. Eso es ahora lo que se me ocurre como para darte un ejemplo y que quede, ¿no? Un ejemplo de unión genérico. Pero no tengo datos, y no se me ocurre por ahí, ya, como decía Brian, ya estamos todos quemados, no se me ocurre con los datos que están en el de Larabox un ejemplo de unión que valga la pena. De hecho, el que puse lo borré porque no me gustó. Así que si consigo uno en internet, o si ustedes quieren armarse las tablas de alumnos graduados, no docentes y docentes, debería ¿Por qué no funcionar. le dejamos como actividad que ellos busquen? Claro. Es más, Pablo Caero tiene que armar la tabla alumnos graduados, no docentes y docentes. Nada. Pero sí estaría bueno que busquen un ejemplo muy sencillo de unión, ¿sí? Que le encuentren sentido, que diga, con esto lo entendí, y nos compartan eso porque lo podemos agregar como material de lectura así secundario, sugerido. Y también capaz que podemos armar una base de datos y que ustedes puedan a esa base de datos tirarle uniones, intersecciones, y ir jugando un poco con eso también. ¿Sí? La idea es que no todo provenga siempre de nosotros, y que ustedes puedan proponer, este ejemplo de join me gustó, este ejemplo de unión me gustó. Traten de no poner me gustó más que el que dieron los profes, porque eso es un poco hiriente, pero con que pongan me gustó ya sabemos que está bueno para dar como ejemplo, ¿sí? Así que, bien, espero que este de unión haya quedado más claro. Yo creo que sí, me gustó más ahora cuando lo estaba explicando, que se entiende mejor, porque se ve claramente acá como de 4 listados que provienen de tablas completamente distintas, yo puedo lograr un listado que para un contexto tiene sentido. Por ejemplo, armar un padrón. ¿Sí? Y yo no voy a armar una tabla que se llame padrón, donde voy a duplicar todo, solo porque en algún momento voy a necesitar un padrón. Lo armo con la unión de todos los otros listaditos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado el ejemplo de unión. Ángel, Así que, tengo una consulta. sí. ¿En qué caso, digamos, harías un inner join de la misma tabla? ¿En qué caso haría un inner join de la misma tabla? Un join sería, bueno, un join. Pues Un creo que lo habías join dicho al Si vos principio. tenés, por ejemplo, una tabla de empleados, y un Sí, empleado también puede ser el supervisor de la persona, ahí tenés y el supervisor es un empleado, ahí tenés un join con la misma tabla. claro. Es una foreign key como reflexiva, porque es una foreign key a sí Ujú. mismo. El supervisor es un empleado también. ¿Sí? Y después cuando querés armar eso, ahí podés hacer un join a sí misma para poder saber algún dato, ¿sí? Querés mostrar el nombre del supervisor, entonces podés hacer un join. Te doy otro ejemplo también que se me ocurrió ahora con el que estaba viendo de los equipos. Yo podría tener clubes, ¿no? Teníamos Boca, River, Independiente, Racing. Bueno, tenés ID Club, nombre, y podés tener el ID Club rival. Entonces, en el Independiente tenés ID 3, Club Independiente, ID Club rival, Racing, por ejemplo, ID 4. Cuando haces la selección y haces el join,
para poder decir que Independiente, el nombre de club Independiente tiene como nombre de club rival Racing, tendría que hacer un join a sí mismo para poder encontrar para ese ID que le corresponde a Independiente, cuál es el ID que le corresponde a Racing, por ejemplo. Ahí tendrías un ejemplo también de un join a sí mismo. Son estos casos, en general, cuando tenés algo que querés buscar de una fila, de una tabla, sobre sí misma, para compararlo. También se puede resolver, por eso no es tan común, con algo que vamos a ver dentro de 2 semanas más o menos, que son subconsultas. Entonces, por ahí, casi todo lo que vemos ahora se puede resolver siempre de otra manera. Entonces, ustedes por ahí van a decir, ¿para qué me complico la vida tratando de pensar un join al sí mismo si con una subconsulta también lo puedo resolver? Y sí, es verdad. Pero a veces perfecto, con los clarísimo. join se ve más fácil que con una Sí, subconsulta y viceversa. A veces con una subconsulta se ve más fácil que con un join. porque el ejemplo que les había dicho de que aparezca club, nombre del club y nombre del club rival, con una subconsulta se resuelve muy fácil, ningún problema. Pero si yo quiero poner nombre del club rival, domicilio del estadio del club rival, nombre del estadio del club rival, no sé, año de fundación del club rival, ahí ya voy a necesitar una subconsulta para cada uno de esos datos que quiero sacar. En cambio, con un join reflexivo se hace mucho más sencillo. ¿Sí? Bueno, Perfecto, gracias, profesor. bueno. Nos vemos la próxima, chicos. Fíjense, estén atentos en el campo virtual que van a estar las actividades para resolver. La del join ya está. Cuando haga commit van a tener el PDF ahí. Los datos son los mismos de la semana pasada, pero después vamos a mediados de semana subirles otro ejercicio más de normalización, ¿sí? Sobre el Larabox. Así que siguen sobre lo que ya estaba. Si quieren trabajar sobre el que armamos el otro día en común del Larabox, sí, estaría bueno. Después igual ya saben, después unificamos todo en una sola idea para ponerle datos y trabajar siempre con lo mismo. Dale, después José nos pasó con los logs que... Sí. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Nos buena vemos. semana. Chao, nos vemos. Chao, buenas Gracias, jornadas. chicos. Buena semana. Chau, chau. Chao, chao.